Buenos días, profesora. Mi nombre es Ángela Caterine Quispe y en esta oportunidad desarrollaré el tema de ajustes razonables y apoyos para el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, tomando como punto de partida el artículo 42 del Código Civil peruano. Este artículo establece que toda persona mayor de 18 años tiene plena capacidad de ejercicio. Además, reconoce que las personas con discapacidad también la tienen en igualdad de condiciones con las demás, incluso cuando necesiten ajustes razonables o apoyos para poder manifestar su voluntad. Con ello, el derecho peruano deja atrás la idea de que la discapacidad era un motivo para limitar la capacidad de una persona y pasó a reconocer su autonomía y el pleno ejercicio de sus derechos. Para comprender mejor este tema, primero debemos entender qué es la capacidad jurídica. Bueno, en términos sencillos, significa que toda persona puede ser titular de derechos y ejercerlos. Es decir, puede celebrar contratos, administrar bienes, expresar su voluntad y realizar actos jurídicos con efectos legales. Hoy, el objetivo ya no es decidir por la persona con discapacidad como era antes, sino brindarles las condiciones necesarias para que éstas puedan ejercer esos derechos por sí mismas. En ese contexto aparecen los llamados ajustes razonables, que se trata de adaptaciones o modificaciones que buscan eliminar las barreras que dificultan el ejercicio de un derecho. Su finalidad es garantizar que la persona con discapacidad participe en igualdad de condiciones con los demás, siempre que esas medidas no representen una carga desproporcionada, ¿no? Por ejemplo, una persona con discapacidad visual puede necesitar que un contrato sea presentado en un formato accesible para que lo pueda entender. Del mismo modo, una persona con discapacidad auditiva podría requerir un intérprete de lengua de señas durante una diligencia judicial o incluso en un trámite notarial, ¿no? Como podemos observar, los ajustes razonables no son privilegios, simplemente permiten que todas las personas puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones. Además de los ajustes razonables, nuestra legislación reconoce los apoyos para la manifestación de la voluntad. Los apoyos son personas, instituciones o mecanismos que ayudan a las personas con discapacidad a comprender información, comunicarse e incluso a expresar su decisión al momento de realizar un acto jurídico. Aquí existe una diferencia muy importante, que es clave mencionarlo. El apoyo no decide por la persona, ni reemplaza su voluntad. Su función es más que nada acompañarla para que pueda tomar sus propias decisiones de manera libre e informada. Esta es la principal diferencia con el antiguo sistema de interdicción que teníamos, en el que otra persona terminaba tomando las decisiones en nombre de quien era declarado incapaz. Hoy el derecho busca respetar la voluntad y las preferencias de la persona, fortaleciendo su autonomía. El reconocimiento de estas instituciones responde a un cambio en la forma de entender la discapacidad. Durante muchos años predominó el modelo médico, si se le puede llamar así, que veía la discapacidad como una limitación propia de la persona. Actualmente predomina el modelo social, que sostiene que muchas de las dificultades provienen de las barreras existentes en la sociedad y que corresponde al Estado eliminarlas para poder garantizar la igualdad y sobre todo la inclusión. Este cambio quedó reflejado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por las Naciones Unidas y ratificada por el Perú. Este tratado básicamente reconoce que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás y obliga a los estados a brindar los apoyos necesarios para que puedan ejercerlas plenamente, respetando sobre todo siempre su voluntad, sus derechos y sus preferencias. Como consecuencia de ese compromiso internacional, el Perú aprobó el Decreto Legislativo 1384, que modificó diversas disposiciones del Código Civil que existían antes, ¿no? Y eliminó el sistema que restringía la capacidad jurídica por motivo de discapacidad. Desde entonces, nuestro ordenamiento reconoce expresamente los apoyos y las salvaguardias como mecanismos destinados a facilitar el ejercicio de los derechos y fortalecer la autonomía de las personas con discapacidad, sobre todo. Si observamos el derecho comparado, podemos advertir que estas tendencias también han sido seguidas por otros países, ¿no? Por ejemplo, Argentina, mediante su Código Civil y Comercial, reconoce sistemas de apoyos para el ejercicio de la capacidad jurídica, privilegiando la autonomía, sobre todo personal, y limitando las restricciones únicamente a situaciones excepcionales.
Del mismo modo, España, ¿no?, a través de la Ley 8/2021, eliminó en gran medida el sistema de incapacitación judicial y fortaleció los mecanismos de apoyo para que las personas puedan ejercer directamente sus derechos. Esto nos demuestra claramente que existe una evolución internacional orientada al respeto de la dignidad humana y sobre todo a la promoción de la inclusión. Ahora bien, si bien los ajustes razonables y los apoyos persiguen una finalidad común, que es garantizar la igualdad y la autonomía de las personas con discapacidad, no significan lo mismo, ya que los ajustes razonables consisten en adaptar el entorno, sobre todo los procedimientos o los medios de comunicación, para eliminar las barreras que puedan dificultar el ejercicio de un derecho. En cambio, los apoyos están dirigidos a asistir directamente a la persona en la comprensión, comunicación o manifestación de su voluntad al momento de realizar un acto jurídico. En consecuencia, mientras los ajustes razonables modifican las condiciones externas para hacerlas accesibles, los apoyos facilitan que la persona pueda expresar válidamente sus propias decisiones. Para comprender mejor esta diferencia, imaginemos el caso de una persona con discapacidad visual que desea vender un inmueble. Como ajuste razonable, la notaría podría proporcionar el contrato en un formato accesible o entendible, o utilizar herramientas tecnológicas que permitan su lectura. Como apoyo, la persona podría designar a alguien de su entera confianza para que le explique detalladamente el contenido de este contrato, incluso responda a sus dudas y le facilite la comunicación con el notario. Sin embargo, la decisión final de vender o no el inmueble seguirá siendo exclusiva y únicamente de la persona con discapacidad. El apoyo no reemplazará su voluntad, únicamente contribuye a que pueda ejercerla de manera libre y sobre todo informada. Finalmente, considero que los ajustes razonables y los apoyos constituyen herramientas fundamentales para garantizar el respeto de los derechos humanos, sobre todo. Gracias a esas instituciones jurídicas, las personas con discapacidad dejan de ser consideradas sujetos que necesitan ser reemplazados en la toma de decisiones y pasan a ser reconocidos como titulares plenos de derechos, capaces sobre todo de participar activamente en la vida jurídica, económica y social. Además, fortalecen principios constitucionales como la igualdad, la dignidad de la persona, la autonomía y sobre todo la no discriminación. En conclusión, el artículo 42 del Código Civil, junto con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la reforma introducida por el Decreto Legislativo 1384, representan un cambio importante y profundo en el derecho peruano. Hoy el objetivo ya no es limitar la capacidad de las personas con discapacidad, sino por el contrario, garantizar que éstas puedan ejercerlas plenamente mediante mecanismos que respeten su voluntad y sus preferencias, que es muy importante. Desde mi punto de vista, esta reforma representa uno de los avances más importantes del derecho civil peruano en materia de derechos humanos, porque reconoce que todas las personas tienen la capacidad de decidir sobre su propia vida. Los ajustes razonables y los apoyos no sustituyen esa capacidad, sino que crean las condiciones necesarias para que estos puedan ejercerse de manera libre, informada y sobre todo en igualdad de oportunidades. Por ello considero que su correcta aplicación no solo fortalece nuestro sistema jurídico, sino que también contribuye a construir una sociedad más inclusiva, respetuosa de la dignidad humana y sobre todo comprometida con la protección efectiva de los derechos fundamentales. Es todo por mi parte, muchas gracias.